Muy buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a continuar con la práctica justamente de Click SRL y a continuación vamos a realizar lo que es el ejercicio o el registro del 30 de enero 2017. Como ya se les indicó en el enunciado, se realiza la devengación de sueldos y salarios de la planilla de sueldos y salarios y la planilla de aportes patronales. Para poder recordar algunos elementos, devengar justamente más que todo significa registrar actualmente lo que se va a percibir como ingreso o lo que se va a pagar como gasto en un posterior tiempo. Eh, para lo cual les he dado en el ejercicio justamente el enunciado correspondiente con los datos respectivos que incluyen lo que es los tres dependientes, ya, uno que está como administrador, contador y secretaria, y los importes del haber básico que tienen que se les va a cancelar, ¿no? 3.500, 3.000 y 2.500. Todos estos datos serán utilizados en la planilla de sueldos y salarios y también para la planilla de aportes patronales. Veamos pero qué clases de planillas debemos que realizar. Las clases de planillas que tenemos que realizar son tres, dependiendo obviamente los casos. La planilla mensual o planilla de sueldos y salarios, que es justamente la planilla donde se pone la remuneración al factor trabajo y donde también se incluyen los bonos y los descuentos del trabajador. La planilla de aportes patronales, que es donde se registra justamente los aportes del empleador, todos los elementos que vamos a continuación justamente describir. Voy a incluir en este video lo que es una planilla de aportes laborales. Aunque esta planilla de aportes laborales, como ven y está entre paréntesis, por eso no se la realiza usualmente. Esta planilla de aportes laborales nos va a servir didácticamente para poder describir los aportes que nosotros como empleados realizamos justamente cuando estamos obviamente en lo que es la planilla de sueldos y salarios. Y la planilla tributaria o planilla del RC-IVA, que justamente está actualmente en la versión 2 respecto a lo que son impuestos nacionales, y en esta se describe lo que es el impuesto a los ingresos que tienen los empleados, pero obviamente con una discriminación en la cual esta planilla solamente se la realiza cuando tenemos empleados que pueden ganar con un cálculo a priori más de 4 sueldos mínimos nacionales. Si no tenemos empleados que ganen más de 4 sueldos mínimos nacionales, no es necesario realizar esta planilla. Para fines descriptivos, yo he puesto un ejemplo justamente de la planilla de impuestos nacionales. Continuaremos, por favor. La planilla mensual o de sueldos y salarios tiene el formato actualizado de acuerdo al Ministerio de Trabajo y pues tendrá algunos elementos y algunas partes que son importantes verlas. En este caso estamos hablando de lo que es la razón social y el número del empleador. Este número del empleador justamente sale del registro obligatorio del empleador, de empleadores, que es el ROE. El Ministerio de Trabajo actualmente, eh, desde la gestión 2018, mediante lo que es el Decreto Supremo 3433 y la resolución ministerial 105/18, ha determinado que todas las empresas unipersonales y sociedades deben inscribirse al Ministerio de Trabajo mediante su oficina virtual de trámites y tener su número de ROE, número, el registro obligatorio del empleador, ¿no es cierto? Entonces, para fines descriptivos hemos utilizado un ejemplo nada más de un número cualquiera de lo que es el número de empleador. Los otros elementos que tenemos que ver también en la planilla de sueldos y salarios son el NIT, que ya lo conocen, el número de identificación tributaria y el número de empleador, pero de la Caja Nacional de Salud o de la caja donde esté afiliado justamente los trabajadores de la empresa. Veamos algunos elementos más de la planilla de sueldos y salarios. Son datos generales de las dependientes y en este caso estamos hablando
del número de documento de identidad, el apellido, nombres, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, sexo varón o mujer, lo que es la ocupación que desempeña dentro de lo que es la empresa. En este caso tenemos un administrador, un contador y una secretaria. Y la fecha de ingreso, que esta fecha de ingreso es muy importante que ustedes tengan en cuenta, puesto que con esto se puede calcular lo que es justamente el bono de antigüedad. Eh, para poder calcular el bono de antigüedad, por si acaso dentro de lo que es el ejercicio, en realidad no tenemos que calcular el bono de antigüedad. ¿Por qué? Porque nuestra planilla es de enero y recién ellos han ingresado justamente el 2, el 6, el 10 de enero, es decir, no tienen una antigüedad. Como mínimo, obviamente, partimos de la tabla de 2 años, ¿no? A partir de 2 años se puede calcular el bono de antigüedad. También tenemos dentro de lo que es la planilla de sueldos y salarios, obviamente lo que es los bonos y el haber básico. Partiremos por el haber básico, obviamente, que es el que se les ha designado justamente en el enunciado. Y tenemos lo que les decía, el bono de antigüedad, el bono de producción, un subsidio, trabajos nocturnos, trabajos dominicales, etcétera, y otros bonos que puede percibir justamente el empleado. Y en este caso son elementos que aumentan lo que es justamente el haber básico y generan un total ganado. La sumatoria de todas estas casillas generan el total ganado. Si tuvieran un bono de antigüedad o un bono de producción o cualquier otro bono, aumentarían lo que es el haber básico. Partiremos, obviamente, como ya les había indicado, es además el primer mes, no tienen ningún bono y los importes se generan de acuerdo a lo que es el haber básico y serían los mismos para el total ganado. Viendo la otra parte de la planilla de sueldos y salarios, vemos que son los descuentos. Estamos hablando de justamente los aportes al FP del 12.71, que vamos a desglosar posteriormente en la planilla que he incluido de aportes laborales. El RC-IVA, como les indiqué, justamente sale de la planilla tributaria o del RC-IVA y otros descuentos que puede tener pues el trabajador, ya sea por incumplimiento, atrasos y demás, se los genera y también obviamente se tienen que describir en lo que es la planilla de sueldos y salarios. En este caso, de la misma forma como les digo, al 30 de enero se está generando la planilla de sueldos y salarios y no tienen ningún descuento aparte de lo que es el 12.71 de las AFPs, generando un líquido pagable, es decir, el líquido pagable ya va a ser el importe o la suma con el cual van a ganar lo último que ustedes van a percibir como empleados, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de 3055.15, el primero el administrador, el contador 2618.70 y la secretaria 2182.25, ¿ya? Veamos también lo que es la planilla de aportes laborales. Justamente, perdón, la planilla de aportes laborales es la que les he indicado que estoy incrementando acá, puesto que no es necesaria una realización mensual de esta planilla obligatoriamente. Para fines descriptivos y además que ustedes conozcan algunos elementos que tienen que manejar ustedes, entonces se genera lo que es la planilla de aportes laborales. En este caso tenemos los mismos datos que teníamos como anteriores y también el total ganado de dónde van a salir justamente los otros importes. Veamos los aportes laborales. El aporte individual laboral es aquel que realizamos nosotros para nuestra vejez, para justamente algún elemento que tengamos posteriormente. Obviamente es del 10% como lo indica. El riesgo común, ¿no es cierto? Donde también se aporta también para alguna discapacidad, para algún problema que vayamos a tener nosotros como empleados. La comisión AFP, que es el 0.50, que es justamente lo que ganan las administradoras de fondos de pensiones por administrar, valga la redundancia, lo que son nuestros aportes, ¿ya?
El aporte solidario es el aporte nacional solidario, donde tenemos que nosotros como empleados pagar un 0.50 por ciento de nuestro sueldo para todas las personas que no perciben justamente lo que son estos aportes, ¿no es cierto? Estamos dando para personas que no están dentro de lo que es el aporte de las AFPs, ¿ya? Haciendo un total del 12.71. Entonces, este 12.71 es importante que ustedes conozcan también el desglose que tiene justamente para que puedan analizar para sus empresas también, obviamente, ¿no? Este es el desglose de la planilla de aportes laborales, perdón, laborales, pero lo que les quiero indicar es justamente que esta planilla de aportes laborales no es necesario realizar eh, eh, mensualmente, puesto que las tres planillas que tenemos que realizar es la planilla de la planilla de sueldos y salarios, la planilla de aportes patronales y la planilla del ERC-IVA en el caso. Pasaremos a lo que es la planilla de aportes patronales. Por favor, la planilla de aportes patronales son justamente las que realiza el empleador eh, o la empresa como tal para sus empleados. Y estamos hablando de algunos porcentajes que ustedes también tienen que conocer, como ser un 10% a lo que es, obviamente sale del total ganado, un 10% de lo que es las cajas nacional de salud o cualquier caja donde esté afiliada la empresa, la FP es riesgo profesional justamente, el aporte por riesgos profesionales que podríamos tener, 2% para vivienda, provivienda, lo que era ex Fombis anteriormente, y un 3% de aporte solidario, de la misma forma que el aporte laboral solidario. Aquí tenemos el aporte patronal solidario, donde ese 3% es destinado justamente a las personas que no perciben lo que es justamente aportes y no tienen jubilación como tal, y ahí se va incrementando este aporte para esas personas. Haciendo un total de un aporte patronal del 16.71%. Si se fijan bien, simplemente hemos sacado del total ganado todos los porcentajes subsiguientes, tanto en la planilla de aportes laborales como en esta planilla de aportes patronales, hemos sacado justamente todos los porcentajes correspondientes, nada más. Pasaremos a lo que son los beneficios sociales. En este cálculo tengo que indicarles que estamos hablando de lo que son los aguinaldos y las indemnizaciones. Por favor, para el cálculo del Excel, utilicen el 8.3333%. Este 8.3333% surge de la división de 100%, es decir, del total de los aguinaldos o total de las indemnizaciones, dividido entre los 12 meses. Es decir, estamos haciendo una provisión y una previsión para indemnizaciones y una provisión para aguinaldos mensual. Entonces, por eso se divide 100 entre 12 y sale el 8.333333. Y obviamente haciendo un total de aportes patronales de 4.507.79. Todos estos datos son necesarios para justamente realizar el ejercicio. Pasaremos a lo que es la planilla del RCIVA. En esta planilla del RCIVA no vamos a ahondar, como indica, no se aplica en el ejercicio de clic SRL, simplemente explicarles que tienen los datos correspondientes. Esta planilla versión 2 está de acuerdo a impuestos nacionales, por eso es que también tiene un código del dependiente, los datos de los dependientes que no son obviamente los mismos del ejercicio, y bueno, algunos otros datos correspondientes, el ingreso neto, lo que es los dos salarios mínimos, y se va calculando justamente todos los elementos de la planilla tributaria hasta llegar a lo que es un impuesto para un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor del fisco, si lo llamamos así, para poner en la planilla de sueldos y salarios. Este es el ejercicio, voy a explicarles en un posterior video.